Vemos ahorita. Vaya, el tema de ahora es una revelación, se llama la Divina Misericordia. Creo que hay algunos, No, eh, pero en tu vos tenés que activar el micrófono también. Ahí busca y ahí está el icono, dale a activar, el porque que, si no, no vas a escuchar nada. Yo por ratito que se va la señal y todo, ajá. pero No, ahorita hablo yo dale a y después activar y ya vas a ver. le puedo dar chance después de que puedan comentar, ¿ok? Ok, entonces voy a empezar Ya ahorita. decía yo porque él te decía hola Amalia y vos no le contestabas. No, pero igual, o sea, ella ahorita está supuestamente disponible, pero no sé qué Ah, onda. ahora entiendo Bueno, porque él te decía hola Amalia y vos no contestabas. bueno, démosle. Bueno, entonces, volviendo, les estaba comentando que el tema de hoy es esta revelación de la Divina Misericordia. Antes de comenzar, veamos unas reflexiones de un curso que tomé hace rato que se llama Repensar el mal en el mundo. Dice, Dios sabía que el ser humano podía salir defectuoso, libre albedrío. Aún así, apuesta por la humanidad y quiere llevarlo a su historia. Dios creó a la humanidad para compartir la eternidad, la plenitud con esta. Los padres saben que al engendrar a los hijos, estos vendrán a un mundo con mal, y sabiendo que los hijos no serán perfectos, porque no lo somos, nadie es, ni los hijos ni los padres, no los dejan solos, así como Dios no deja solo a la humanidad. Ok, entonces este es como el preámbulo. Veamos. Misericordia. Viene de cardio. No sé si han escuchado cardio, cardiólogo, significa corazón. De ahí viene la palabra. Para los gente que practica el catolicismo y han visto los milagros esos de la Eucaristía, se han dado cuenta de que muchos de estos milagros, cuando le han hecho el examen a las hostias, han sido células de corazón vivas. Muchas veces todavía siguen palpitando. Revelación científica. Dice, en los milagros de la Eucaristía, cuando se ha examinado la carne, lo que les está explicando, se ha transformado, son células vivas de corazón. Analicemos un poquito el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo eso se puede ver o analizar con Caín y Abel. Caín y Abel, en las películas sale que Caín mata a Abel, que con un cuchillo, una pedrada, pero realmente el significado es un poco más amplio. ¿Quién era Caín? Terrateniente y un rico. ¿Quién era Abel? Pastor, un nómada, un pobre. Caín no se esforzaba mucho por agradar a Dios. A cambio, Abel se esforzaba por agradar a Dios. Matar en aquel momento no necesariamente es muerte biológica. Puede ser ignorar, o sea, rechazar. Puede ser alguien que, digamos, no está a nuestro nivel económico, gente que es basura para el mundo, tal vez gente en estado terminal en los hospitales. O sea, es toda la gente aquella que el mundo ignora. Entonces, ese puede ser basura. Nuestros hermanos somos todos, o sea, todos somos hermanos. Ahorita Entonces se sí. interpreta como una muerte, podemos interpretarlo como una muerte civil. La pregunta universal que nos pregunta Dios, ¿dónde está tu hermano? O sea, significa que todos tenemos que dar fe de nuestros hermanos, vecinos, familia, grupos, compañeros de trabajo, toda la humanidad. No nos podemos hacer los desentendidos aquí. Esto es algo muy importante. O sea, también Caín y Abel se puede interpretar como la maldad que hay en este mundo. Muchas veces, para lograr algún objetivo, los humanos, o sea, no nos importa pisotear al prójimo. A veces podemos pisotear al prójimo, con tal de obtener riquezas, ganancias, etcétera. Lo que podemos ver ahorita, por ejemplo, con esto de este virus, que aparentemente ha sido como todo planeado. Entonces, pero al final todo va en base a intereses económicos. Si ustedes lo ven, o sea, si ustedes lo analizan un poco, eso se puede interpretar, por ejemplo, con los jinetes del Apocalipsis. Hay un jinete, creo que es amarillo, blanco amarillo, así amarilloso, verdoso, y tiene como una, no báscula, sino que tiene ahí una balanza, que significa poderes económicos. O sea que no nos va a importar muchas veces pisotear al prójimo con tal de obtener
intereses. Está el rojo, que es la guerra, el negro, que es la muerte, pero al final nos dice que el único que ha podido triunfar es el blanco, que es Jesús. O sea, el bien al final triunfará. También lo pueden ver, por ejemplo, en Apocalipsis 12, ven el caso de la mujer, que simboliza la iglesia, de las 12, ¿cómo que se llama? Corona con 12 espinas, que significa Israel, la luna bajo los pies, que es el tiempo, y van a ver que recibe una persecución de la serpiente. Al final la serpiente vomita un lago para matar a la mujer, pero en el momento que ya se va a ahogar la mujer, del suelo sale un agujero y se traga el lago. Significa que a pesar de todo lo malo que nos está pasando en el mundo, nos dice tranquilos, Dios tiene todo bajo control. Aunque parezca que no, pero Dios lo tiene todo bajo control. Veamos con Isaías. Isaías 59:7. ¿Qué nos dice? Hospedar al pobre sin techo, vestir al que está desnudo y no despreocuparte de tu hermano. ¿A qué se parece esto? A la parábola del rey, la oveja y las cabras. El juicio de las naciones. ¿Qué significa? Las ovejas fueron los misericordiosos, los que dieron de comer al hambriento, dieron de vestir al desnudo, visitaron a los encarcelados, y los chivos o cabras son los no misericordiosos. Al final la pregunta es, ¿Dios qué pregunta? Pudieron haber sido cristianos, bien devotos de una iglesia, pero al final, ¿qué pregunta Dios? ¿Me dieron de vestir o no me dieron de vestir? Puede que haya sido alguien que haya ido bastante a la iglesia, haya sido alguien bien devoto, así como los fariseos, que los fariseos eran, eran personas bien cumplidores, pero al final no eran misericordiosos. Entonces al final, Mateo 25, 31, 46, prácticamente es la copia del examen de salvación. ¿Qué significa? Si somos o no somos misericordiosos. Volvemos a lo de Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? O sea, nos estamos preocupando por el más indefenso. Ahorita tanto policía, tanto vigilante que en esta cuarentena le está tocando trabajar, y a veces no nos preocupamos si tienen comida, cómo están haciendo con el transporte, o alguien en verdad necesita, o sea, compartir lo poco que tenemos, así como Ezequiel, que llegó de una señora y con un hijo y tenían el último poco de pan, de levadura. Al final le regaló el poco de levadura que tenía a Ezequiel, y a la señora después se le duplicó el pan. Fue la primera multiplicación de pan en el Antiguo Testamento, compartir. Otras religiones. En la literatura egipcia hay un alma en el otro mundo que, siendo juzgada por Anubis, y esta en su defensa dice: vestí al desnudo, di de comer al hambriento, visité al encarcelado. Esos son papiros más antiguos, incluso a veces que el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quieren decir aquí? Que el lenguaje universal de todas las religiones es el amor. Entonces, en casi todas las religiones te habla algo de esto, de este punto. Bueno, podemos ver otras religiones como los budistas, los musulmanes, o sea, todos en común en el Corán y en otros libros tienen en común esto. ¿Cómo ser bueno? Aquí está la respuesta. Veamos lo que dice San Agustín. La grandeza de Dios es su misericordia. A Dios se le paga su misericordia compadeciéndose de los más desdichados. Si quieres conseguir la misericordia de Dios, sé tú misericordioso. No sé si hasta el momento hay alguna duda, preguntas de esto. No sé si estamos bien hasta el momento. Sí, Hola, sí, te escucho. Hola. estamos bien, está claro, Oscar, gracias. Ah, vaya, perfecto. ¿Alguien más? No sé si estamos bien, dudas, comentarios con respecto a esto. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver, ¿qué dice Jesús? Jesús, un segundo. ¿Qué dice Jesús con respecto a esto? Jesús en Mateo 9, 10, 13 dice: y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentarse juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro
con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Id pues y aprende de lo que significa. Oigan lo que dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Al final, o sea, está bien que nos basemos en la ley, en los mandamientos, o sea, que sirvamos en una iglesia, eso está perfecto. Pero al final, entre ir a la misa, al culto y, por ejemplo, cuidar a un enfermo, realmente, ¿qué es más importante? ¿Cuidar al enfermo o ser cumplidor fiel de la ley, así como los fariseos? O sea, al final creo yo que lo más importante es ser misericordioso. Si nos toca ir a cuidar a un enfermo, no vayamos al culto o a la misa. Dios entiende. Diferente es que no vamos porque decimos, ay, hoy tengo pereza, no quiero ir, realmente no me interesa. Eso es, digamos, diferente. Pero si es por algo de peso como esto, o sea, las misericordias es más importante. Esto de que lo criticaban los fariseos es como que ahora estuviéramos sentados a la par de un pandillero, de alguien de reputación fea, de un político, digamos, un diputado de esta época. Al final nosotros bueno, uno de estos, línea LGB, que se ha puesto de moda, al final nosotros no somos quien para andar juzgando a la gente. O sea, al final no podemos rechazar a nadie. Como dijo el Papa, ¿quién soy yo para negarle que un homosexual se acerque a Dios? O sea, no somos nadie. Entonces, si alguien se quiere acercar a Dios, que se acerque. No sé si estamos bien con esto todos. ¿Hola? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Veamos. ¿Cómo actuaba ahora? ¿Qué es lo que dice y ahora cómo actuaba? Historia de Jairo con la niña. Marcos 5, 21, 43. Esto es bien interesante porque es la historia de una niña que Jairo le va a pedir ayuda de la hija de 12 años y la revive. Pero lo interesante es que en esa época la niña de 12 años era una basura. ¿Por qué? Porque la niña primero era niña, entonces y no era fértil todavía. Entonces, en aquella época para los judíos esto no valía, o sea, no tenía ningún valor, no era ni casada, o sea, los varones automáticamente con el rito de la circuncisión ya eran aceptados por la comunidad judía. Las niñas hasta que se casaban por medio del esposo era que eran aceptadas judíos. Las niñas no, y peor que era una niña no fértil, 12 años, o sea, realmente no era nadie. Y Jesús no fue el primero en revivir niños. Elías ya lo había revivido, ya había revivido un niño en Reyes 17, 15, 24, pero era varón, o sea, valía. También hubo otro profeta, pero o sea, en los dos casos del Antiguo Testamento eran varones. A cambio aquí Jesús, digamos que revivió a alguien que para el mundo aparentemente no valía. De ahí salió un caso de una mujer con 2 años con flujo en medio de esa historia. La mujer en esa época, si tenía flujos, o sea, sangraba, era totalmente impura. Y en esa época las enfermedades para los judíos era consecuencia de los pecados. Entonces, o sea, realmente esta mujer era una basura del mundo y Jesús le redimió y le subió su dignidad humana curándola. El ciego de Jericó. Este es bien interesante esa historia. Marcos 46, 52. Aquí la vergüenza es de los mismos seguidores, de los mismos discípulos de Jesús que callaban al ciego. El ciego implorando ayuda, implorando ser escuchado por Jesús y los mismos discípulos lo callaban. Es lo que puede suceder con nosotros, que a veces nosotros nos caemos que porque vamos al culto, a misa, hacemos las cosas como deberían de ser, ya nos caemos tal vez con un pedazo de cielo y a veces podemos menospreciar al prójimo, al otro. Al final, ¿qué hizo Jesús? Mandó a llamar con los mismos que lo estaban callando, mandó a llamar al ciego. Veamos milagros o signos. Todos los milagros o signos que hacía Jesús. Bueno, ahorita ya, digamos, ya fue el preámbulo, ya vamos con la revelación. No sé si hasta el momento hay alguna duda, comentario, algo que no se haya entendido. ¿Alguien que tenga algún comentario, duda o algo? ¿Todo bien? Todo Ok. bien. Ajá, Acá estamos, Graciela y Dani. Todo bien, Oscar. Graciela, ¿todo bien? Ok. Sí. Fátima, no sé.
Bueno, sigamos entonces. Sí. Entonces ya dando el preámbulo, ya podemos entrar en lo que es la revelación. Vamos a ver aquí, ¿Aló? Verónica, lo que dice todo perfecto. Excelente, sigamos. Vaya, la revelación. Las revelaciones, en realidad, nosotros nos basamos en las Sagradas Escrituras. Pero acuérdense que Dios es infinito. En la Biblia está la palabra de Dios, pero Dios no lo podemos encerrar ahí. Dios rompe y trasciende todo porque es infinito. No podemos encerrar al infinito en algo finito. Entonces, hay cosas que en las Sagradas Escrituras tal vez no está, como dice Juan, o sea, no habría libros aquí en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces, nos basamos en la tradición, en algunas cosas. La tradición es algunas costumbres que se tiene en la iglesia que no en ningún momento contradicen las Sagradas Escrituras, sino que se complementan. Hay algunas decisiones que se han tomado después, pero tampoco contradicen, sino que complementan. Este, esto se puede ver, por ejemplo, se empezó a ver en la primera iglesia con esto de Pablo y Pedro, que se empezaron a pelear en Hechos de los Apóstoles porque Pedro quería que todavía se circuncidara y después el bautismo y Pablo dijo, no, el bautismo basta. Entonces, así fue como se empezó dando como la tradición. Y la tradición, como les digo, no contradice en ningún momento las Sagradas Escrituras y las revelaciones que han habido después, porque Dios no es un Dios, o sea, que está dormido y que después de lo que pasó, después de que vino y se escribieron los evangelios, las cartas paulinas, el Apocalipsis, no es que Dios está dormido, sino que Dios sigue mostrándonos su grandeza, sigue llamándonos, el llamado es continuo. Entonces están las revelaciones. Entonces las revelaciones se tardan tanto en aprobarlas porque no puede contradecir ni la tradición ni las sagradas escrituras, sino que lo potencializa, no lo contradice. Por eso es que se tarda tanto, porque alguien puede venir y decir, miren, tuve una visión, ajá, pero la iglesia empieza a investigar. Bueno, entonces empecemos. ¿En qué consiste esto? Aquí voy a leer el diario de San Faustina. Dice, una devoción especial se comenzó a expandir por el mundo entero a partir del diario de la joven monja polaca en 1930. Dice que el mensaje no era para nada nuevo, pero nos recuerda que la Iglesia siempre ha enseñado por medio de las Sagradas Escrituras y la tradición que Dios es misericordioso y que perdona y que nosotros también debemos ser misericordiosos y debemos perdonar. El Señor Jesús dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y 14 de septiembre de 1935 en Vilna, con una oración para aplacar la ira divina. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Mandato de San Faustina. Dice que en 1933 en la Cuaresma tuvo lugar la aparición de Jesús con una mano para bendecir, mientras la otra tocaba su pecho, la vestidura que ligeramente separaba, tocaba sobre el pecho. Bueno, aquí repetí, y dejaba salir dos grandes rayos rojos, el uno y el otro pálido. Después de un instante dijo, Jesús, dibuja una imagen según el modelo que ves con un escrito abajo, Jesús, yo confío en ti. Deseo que esta imagen sea venerada primero en la capilla y luego en el mundo entero. Oigan lo que les dice, debes saber que si descuidas pintar esta imagen y toda su obra de la misericordia, en el día del juicio responderás por un gran número, por un gran número de almas. O sea, es una mega responsabilidad la que le dio a San Faustina. Aquí un poco de historia. Dice que el cuadro se exhibió por primera vez el 26 de abril de 1935 en Ostrava, que actualmente se encuentra en Vilno, la iglesia del Espíritu Santo. ¿Qué significa la imagen nuevamente? Hay dos, si ustedes ven, con una mano bendice. Primeramente, si ustedes ven la imagen, Jesús está de pie. Esto de estar de pie nos recuerda un poco a San Esteban cuando iba a morir, en Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a morir, él vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Padre. Nosotros en el credo decimos está sentado a la derecha, pero estar de pie significa que Él está listo para asistirnos, listos para que cuando nosotros lo necesitemos, Él llegar y ayudarnos, asistirnos. O sea que Él es un Dios activo, no un Dios pasivo. Con la otra mano nos está bendiciendo y con la otra mano se toca el corazón, que saca dos rayos. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas.
Estos rayos y el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas. O sea que el pálido, que es el agua, es con la que nos limpia y el rojo es con el que nos salva. Estos rayos protegen a las almas del enojo de mi Padre. Bienaventurados quien viva a la sombra de ellos, porque no golpeará la justa mano de Dios. Jesús vino a vencer, y en Juan, 1 Juan 5:6 dice, Jesús vino a vencer al mundo a través del río de agua viva, o sea, sangre y agua. ¿Por qué la revelación? Esto es bien interesante. Dice que a pesar de su eterno sacrificio, muchas almas se seguían condenando. Así que nos regala, o sea que este es un regalo, su infinita misericordia. Quien no entre por su misericordia tendrá que entrar por su justicia. Esto es algo bien importante. O sea que Él nos dice, miren, yo les regalo mi misericordia. Quien no quiera mi misericordia, al final va a tener que entrar por mi justicia. Y ahí realmente vamos a ser evaluados por todo, hasta los últimos detalles. Entonces está un poco, es mejor apegarnos a la misericordia de Él. Promesa de la veneración de la divina misericordia. Dice, yo preservaré a las ciudades y casas en las cuales se encontraste esta imagen. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. Prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos, sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo defenderé con mi gloria. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que debe de venir a la gran como fuente de misericordia para recoger gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma Jesús, en vos confío. Miren qué interesante. Ahora vamos a hablar un poco de San Faustina, que fue la que tuvo esa revelación. Dice que Faustina se ofreció por los pecadores, de manera particular por las almas que ya están abandonadas a sí mismo, por haber perdido la confianza. Desde ahí surge una enfermedad que paulatinamente la lleva a la muerte, y ese sufrimiento lo ofrecía a Dios por una conversión a los pecadores. O sea que el sufrimiento en realidad es una de las dos cosas que si los ángeles nos pudieran envidiar, que los ángeles no nos envidian nada, pero si ellos pudieran, eh, nos envidiarían el sufrimiento, porque eso es algo puramente humano. Es una de las dos cosas que los ángeles nos podían envidiar. El sufrimiento por sí solo no vale nada, pero ofrecido a Dios con los sufrimientos de Jesús, se hace omnipotente. Entonces, con ese sufrimiento, nosotros podemos pedir por toda la humanidad. No importa qué tipo de sufrimiento, puede ser una gripe, un golpe que nos demos, un dolor, un despecho, o sea, no importa, pero todo esto, nosotros estamos enfermos o nos pasa algo, todo ese sufrimiento se lo podemos dar a Jesús junto con sus infinitos méritos por alguien o por la humanidad completa, y esto se hace omnipotente porque lo unimos junto con con los dolores de la cruz que él tuvo para la conversión y salvación de todos. Esto ¿cómo que se llama? Se puede ver también en el mandato de Fátima a los niños, en la revelación de Fátima. Les dijo Fátima, en todas formas que podáis ofrecer sacrificio a Dios en preparación por los pecados por los que Él es ofendido y en súplica por los pecadores. De esta forma vosotros traeréis paz al país, ya que soy su ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, aceptad y soportar con padecimiento los sufrimientos que Dios enviará. Esos niños de Fátima, donde se apareció María, ellos soportaron voluntariamente, siendo almas puras, aceptaron voluntariamente sufrimientos para la conversión de los caídos en guerra en aquel momento. Ya hablar un poco. Como les dije, el sufrimiento es una de las dos cosas que nos envidiarían los ángeles si nos pueden envidiar. ¿Qué se puede ofrecer? Un dolor de algún ser querido, rechazo, enfermedad, una siempre gripe, puede ser ofrecida a Dios por los pecadores. Nuestro sufrimiento comparado al de Jesús es mínimo, pero unido a la cruz de Jesús es omnipotente, es algo bien importante. Otras revelaciones que se asocian, lo que yo dije, la de Fátima. En realidad, no me voy a profundizar en esto, pero Fátima, María se apareció en Fátima realmente porque el Papa de aquel momento había pedido que la Primera Guerra Mundial terminara. Entonces ella se le apareció a los niños para que pidieran por la finalización de la guerra y
hicieran oraciones constantes para que los caídos en guerra no se condenaran. Si los caídos, si nadie pedía por ellos, se iban a condenar. Entonces ella como Madre de Misericordia no quería. Lo mismo con Marjorie. María en Fátima dijo que si la humanidad no se convertía, iba a haber otra segunda guerra. Y efectivamente, la Segunda Guerra Mundial. Entonces Marjorie se apareció en Alemania, María siempre, pero en Marjorie, y el mandato fue pedir por los que iban a caer en guerra, por lo mismo, porque si nadie pedía por ellos, todos se iban a condenar. De ahí la otra que se asocia es la Sagrado Corazón de Jesús, que prácticamente es casi como la misma revelación de la Divina Misericordia, pero es antes. Si ustedes ven esto, las promesas son bien parecidas. Si ustedes ven estas revelaciones, no se contradicen, se complementan o se potencializan. ¿Por qué tantas apariciones y tanto movido? Porque Dios constantemente nos está como dando signos de que Él está activo, o sea, que Él, o sea, está con nosotros, la humanidad. Él constantemente nos está como mostrando su amor y todo. Y si ustedes ven en el Antiguo Testamento, ya decía todo esto, la misericordia. Lo dice el Nuevo, lo dice la tradición y lo dicen estas revelaciones. Es como la revelación esta de Monseñor Romero, los que somos católicos, cuando sucedió el halo aquí en Salvador del Mundo, que si ustedes vieron un arco iris en forma de círculo, arco, iris, en realidad es un signo cristiano de la antigua alianza. Arco significa que, ¿cómo es que se llama? Que Dios renunció al arma, a su arco de arma, que renunció al arma para destruir a la humanidad por sus pecados. Y si ustedes ven, fue como circular. Significa unión, unidad. En África le llaman Ubuntu, todos somos uno solo. O sea que en el cielo todos vamos a ser uno, vamos a estar unidos. Significa esperanza de unión para El Salvador. Los que me están oyendo que no son salvadoreños, después les voy a mandar la imagen y les voy a mandar eso que sucedió hace como 5 años, cuando beatificaron a Monseñor Romero. Pero bueno, no me voy a extender mucho con esto. Hasta el momento, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo. Oscar, estamos escuchando muy bien todo. Vaya, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, continuemos. Vaya, coronilla, oración que aplaca la ira de Dios. Hay una historia, dice, nace en un episodio sucedido a San Faustina el 13 de septiembre de 1935. Dice que en su cuarto la polaca vio a un ángel, el ejecutor de la ira de Dios. Miren qué interesante. O sea que Dios sí tiene ira, tiene enojo por todo lo que hacemos, pero más grande que su ira es su misericordia. Dice, dispuesto a golpear la tierra. Dice, la santa empezó a pedirle que se detenga, pero sin éxito, o sea que no se detenía. En ese momento es arrebatada por una majestuosa visión de la Santísima Trinidad y asume la conciencia de la gracia de Jesús en su alma y la oración con la que puede tener al ángel, la cual es: Eterno Padre, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten piedad, o en algunos casos misericordia de nosotros y el mundo entero. Esta fue la oración que le dio Jesús a San Faustina para detener la ira de Dios. Miren qué interesante. Promesas. Oigan las promesas. Hija mía, exhorta a las almas a rezar la coronilla que te he dado. Por rezo de esta coronilla me gusta conceder todo lo que me pidan. Si lo rezan pecadores empedernidos, colmaré de paz su alma y a la hora de la muerte será serena. Con ellos detendrás todo, si lo que pides está conforme a mi voluntad. La promesa para los agonizantes. Esto es bien interesante. A veces vamos a ver enfermos y todo y no sabemos cómo pedir por ellos. Aquí Jesús prácticamente nos dice cómo pedir por ellos. Dice, cuando se rece la coronilla cerca de agonizantes, me colocaré entre el Padre y el alma agonizante, no como justo juez, sino que como Salvador misericordioso. Cuando se reza esta coronilla cerca del agonizante, se aplacará la ira de Dios y la inescrutable misericordia envuelve el alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia en la hora de la muerte. Todo esto está en el diario de San Faustina. Aquí estamos leyendo lo más importante.
Los sacerdotes lo recomiendan como la última tabla de salvación, aunque se trate del pecador más empedernido. Esto es importante. Si reza esta coronilla una sola vez, obtendrá la gracia infinita de mi misericordia. Si un moribundo ya no puede hablar y se reza esta coronilla con él, con solo escucharla empezará a sentir la misericordia infinita. Yo con eso tengo un par de testimonios. Yo el año pasado, casualmente en esta época, se murió una señora. Prácticamente la señora ya le habían casi dado desahuciada, pero todavía había quedado así como ida, que ya no reaccionaba. Entonces, a la hora de estar rezando esto con ella, la señora revivió. Entonces, o sea, miren, yo he visto gente que ya ni habla y cuando dicen ten misericordia de nosotros y el mundo entero empiezan a hablar. O sea, es algo increíble. La gente que ya está en la etapa final, al escuchar esto, muchas veces revive. O sea, que es algo sumamente interesante. Es algo que, bueno, que realmente hay que experimentarlo. Yo tengo también el caso de mi tío, que también fue espectacular. O sea, yo tuve que salir el día que se murió, lamentablemente, con una familia aquí en la casa. Y como en donde iba, estaban reparando las calles, nos perdimos totalmente. Y empezó la coronilla en Radio María, lo escuchamos todos, se lo ofrecimos por mi tío, aunque mi tío no estaba con él físicamente, pero espiritualmente sí. Y cabal, cuando encontramos el lugar donde íbamos, en ese momento terminó la coronilla. Entonces, prácticamente, espiritualmente, pudimos estar con él. Entonces, es bien interesante. Al final, mi tío, hasta cuando ya había muerto, o sea, se despidió de mí, me jaló aquí del hombro. Entonces, bien, esa fue como la confirmación que ya está con Dios, descansando. Veamos, hora de la misericordia. La coronilla se puede rezar a cualquier hora, pero la hora más importante son las 3 p.m. En toda radio católica van a escuchar que están dando esa oración. Dice, la hora que murió Jesús. Eh, Se me perdió, dice, la mejor hora para rezar la Divina Misericordia. Es hora de gran misericordia para el mundo entero. A esa hora no rechazaré a ningún alma que rece por la pasión. También a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana nuestros hermanos satánicos, porque también son hermanos que están perdidos, ellos muchas veces, o sea, ellos todo esto lo conocen y hacen lo contrario. Lo contrario de las 3 de la tarde son las 3 de la mañana. Por lo tanto, ellos muchas veces, o mejor dicho, ellos sus rituales negros los hacen a las 3 de la mañana. Entonces, a esa hora, si alguien reza la coronilla, lo que hace es como neutralizar el mal en el mundo. O cuando se quiere pedir por alguien que está bien perdido, que anda en cosas satánicas, en cosas feas, las 3 de la mañana puede ser una buena opción. A esa hora se neutraliza la maldad en el mundo. Dice, si no se puede rezar toda la coronilla y meditar, y por lo menos decir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y en el mundo entero 3 veces. Si estamos en el trabajo, estamos en alguna reunión, conferencia que no se puede, por lo menos meditar, pensar en la misericordia de Dios, la pasión y decir, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero 3 veces. Este es un análisis bien interesante, análisis jesuita. ¿Quién puede alcanzar la gracia de Dios? Si ustedes ven, digamos, el centro de la revelación es el cristianismo católico. De ahí siguen los cristianos no católicos, otras doctrinas, los musulmanes, budistas, loquistas, etcétera, y están los ateos. O sea, al final, no importa en qué bando estemos, tarde o temprano Dios ilumina. El caso de grandes ateos como San Agustín, que pasó 17 años siendo ateo y se convirtió. Hay también un científico alemán que escribió un libro Porque Dios existe. Él fue ateo desde los 16 hasta los 81 años y murió a los 87. Y él se convirtió al estudiar biología avanzada. Entonces empezó a ver de que, o sea, todo estaba tan bien estructurado que no pudo haber sido casualidad. Entonces, como dijo alguien una vez, me gustó una frase, si existe reloj, tiene que existir relojero. Si existe todo eso tan perfecto, que el cuerpo, o sea, todo el ecosistema funciona tan bien, tuvo que haber alguien que lo tuvo que haber creado. El hecho de ser cristianos no significa que ya tenemos un boleto, significa que tenemos más responsabilidad con el mundo. Nosotros tenemos más responsabilidad incluso que un ateo, porque nosotros estamos conscientes de la doctrina, estamos conscientes del mensaje. Entonces, somos todavía más responsables que otras doctrinas.
Pero como les digo, no importa muchas veces en qué plano estemos, tarde o temprano Dios ilumina. Y han habido ateos que han sido maravillosos. Nelson Mandela, por ejemplo, él era ateo. Y aún así fue un Moisés para Sudáfrica. Liberó a todo Sudáfrica de la esclavitud. Y eso tal vez mucho más que muchos cristianos que no hacemos nada. O sea, ahí todos estamos incluidos en algún momento de la vida, salvos. Creo que todos han escuchado esos 144.000. 144 es como la plenitud, o sea, infinidad. Viene 12 por 12, Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, 12, que es el Nuevo Testamento, 1000, que en los Salmos y en las cartas de Pedro es posesión de Dios, 1000 años en tu presencia es como un ayer que ya pasó. Entonces, 12 por 12, 144, por 1000, 144.000, o sea, lo que le pertenece a Dios. En el Apocalipsis habla de 12.000 por 12, por cada tribu de Israel. 12.000 también es la potencialización de 12, o sea, 12 por 1000. También la historia de Abraham con Lot. Esa historia es bien interesante. Abraham, en el Antiguo Testamento, veía a Dios como un juez. Los judíos todavía ven a Dios como un juez justo. Y efectivamente es un juez justo, pero todavía no estaba la revelación de Jesús de que Dios es justo, pero también es un Padre misericordioso. Abraham quería sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, porque Dios dijo que le iba a destruir. Y Abraham le dijo, Señor, pero si hay 100 justos, no la voy a destruir, le dijo Dios, pero si hay 90, vaya, por 90 no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y así fue bajando hasta llegar a 10 justos. Al final, lamentablemente, no había 10 justos, y no se pudo salvar Sodoma y Gomorra. Lamentablemente Abraham le hubiera dicho a Dios, y si hay una familia justa, salva Sodoma y Gomorra. Pero bueno, aún Dios, sabiendo el corazón de Abraham, y sabía que él quería rescatar a Lot, mandó unos ángeles y pudo rescatar a su primo Lot con toda la familia. Dios nos conoce toda la intención a nosotros. A veces nosotros que mira, Dios, que conseguime un trabajo y te prometo que voy a darle a todos los pobres 1000 promesas. Mejor seámosle sinceros. Digámosle, mira, estoy fregado, necesito un trabajo ahorita y te prometo que con eso voy a ayudar a la gente, pero sí necesito porque estoy fregado. Dios nos conoce realmente los corazones de todos. Bueno, ¿cómo rezar la coronilla? Esto es bien importante. Dice, sumergirse en la amarga pasión de Jesús cuando se diga por su dolorosa pasión. O sea, en este momento que digamos por su dolorosa pasión, no tiene que ser algo mecánico, de por su dolorosa pasión, así como los niños cuando empiezan a aprender el Padre Nuestro, que Padre Nuestro que estás en el cielo. No, tiene que ser algo meditado por su dolorosa pasión y en ese momento visualizarse como que estamos viviendo la pasión, ver cómo lo están crucificando, azotando, y desde ahí decir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pensar en la misericordia que se pide hacia alguien o algo con toda la devoción. Así es como realmente se debe rezar. Tiene que ser una meditación bien fuerte. Bueno, vamos a empezar con la novena, que es la última parte. No sé si hay alguna duda, preguntas con respecto a esto. ¿O cómo estamos aquí? No por mi parte, Oscar. Gracias. ¿Alguien más? No sé, vaya, excelente. ¿Alguien más? Sí, todo muy bien. Muchas gracias. Bien explicado. Vaya, excelente. Bueno, si no hay duda, entonces continuemos. Vamos a ver, la novena. La novena son 9 días para la preparación de la fiesta de la Divina Misericordia. Además de la coronilla, hay una fiesta. Se celebra el domingo después de Semana Santa. O sea, ya entramos en Semana Santa. Entonces, el domingo 12 es el domingo de resurrección. Por lo tanto, un domingo después significa que la fiesta de la Divina Misericordia este año va a caer domingo 19 de abril. Entonces, ¿qué dice? Deseo que durante estos 9 días tú conduzcas las almas a la fuente de mi misericordia para que obtengan fuerza, alivio y toda gracia que necesitan para las dificultades de la vida, especialmente en la hora de la muerte. Esa es o sea, lo que nos pide Jesús, o sea, lo que Jesús le pidió a San Faustina. Vamos a ver qué nos piden cada día.
la novena se empieza el Viernes Santo. O sea, la novena se debería empezar este viernes. Yo les voy a pasar un link al final, o en YouTube la pueden buscar. Hay libros, pueden buscarla escrita, o en YouTube hay un sacerdote, ahí ponen la novena y ahí la pueden ir meditando todos los días, según el día que corresponda, día 1, día 2, y la pueden ir haciendo junto con algún sacerdote o algún grupo. Vamos a ver la novena. Primer día, ¿qué nos dice? Hoy tráeme a toda la humanidad, especialmente a los pecadores, y sumérgelos en la inmensidad de mi misericordia. De esta forma me consolarás de la amarga tristeza que me sume las pérdidas de las almas. Palabras claves, pecadores. Quiere que pidamos por todos los pecadores este día. Viernes Santo. Vamos a ver el segundo día, que sería sábado. Hoy tráeme a las almas de los sacerdotes y religiosos, sumérgelas en mi insondable misericordia. Fueron ellas las que me dieron fortaleza para soportar las amarguras de mi pasión. A través de ellas, como a través de canales, mi misericordia fluye hacia la humanidad. Aquí todos los religiosos también podemos pedir por los ministros, toda la gente que sirve, pastores, o sea, todos realmente. Tercer día. Hoy tráeme las almas devotas y fieles y sumérgelas en el gran océano de mi misericordia. Ellas me confortaron a lo largo del Vía Crucis y fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura. Cuarto día, hoy tráeme a los que no caen en mí y los que todavía no me conocen. Pensaba en ellos durante las angustias de mi pasión y su futuro fervor sirvió de consuelo a mi corazón. Sumérgelos en la inmensidad de mi misericordia. O sea, todavía los que no caen, los ateos, la gente que todavía no conoce de Dios, quiere que pidamos ese día por él, por ellos. Quinto día. Hoy tráeme las almas de nuestros hermanos separados y sumérgenlas en la inmensidad de mi misericordia. Ellas durante las angustias de mi pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia. A medida que se reincorporan a ella, mis heridas cicatrizan y de esta forma sirven de bálsamo a mi pasión. Realmente, como les dije, ¿quién puede obtener la salvación? Realmente la gracia de Dios. No importa dónde estemos, tarde o temprano Dios ilumina. En realidad, el cristianismo deberíamos de ser un todo. Somos uno solo, como dijo una vez el Papa en Siria, que estaban matando cristianos. A la hora de que haber persecuciones, no van a decir, ese es de la iglesia tal, ese es de la iglesia tal. Van a decir, matamos a cristianos. Entonces, ahí estamos todos incluidos. Al final, nosotros, hay muchas iglesias que nos ven enemigos a otras iglesias, pero realmente nosotros tenemos que ver de amigos a todos, porque todos somos, al final seguimos al mismo Dios. Entonces, lo más importante es el respeto. Yo que estuve viviendo unos días fuera, digamos que me pasó algo que con la gente que estuve viviendo eran de otra iglesia. Y para ellos era como pecado que yo fuera a mi iglesia. Entonces, un par de veces se me pusieron casi en la puerta, como que decir, mire, no vaya. Y aún así fui. Pero al final yo sí iba a la iglesia de ellos, o sea, ellos me invitaban y yo iba, o sea, yo los respetaba y todo. Al final se terminaron dando por vencido y ellos me llevaban a la mía y después me pasaban recogiendo y me dejaban a la de ella. Fue bien interesante, pero al final todos hermanos y todos somos hermanos en Cristo. Todos seguimos a la misma cabeza. No tendría que haber rivalidad entre nosotros. Sexto día. Hoy tráeme a las almas mansas y humildes, a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las más parecidas a mi corazón. Ellas me proporcionaron fortaleza durante mi amarga agonía, ya que las veía como ángeles terrenales, y velando junto a mis altares, derramo sobre ellas un torrente de gracias, porque solo el alma humilde es capaz de recibir mi gracia. A esas almas humildes a las que concedo mi confianza. O sea, imagínense qué interesante esto. Séptimo día. Hoy tráeme a las almas especialmente que veneran y glorifican mi misericordia. Sumérgelas en mi misericordia. Estas almas compartieron los sufrimientos de mi pasión. Penetraron en mi espíritu más profundamente que ninguna otra.
Son vivo reflejo de mi compasivo corazón y brillarán como esplendor especialmente en la vida futura. Ninguna de ellas sufrirá el tormento del fuego del infierno, porque las defenderé con particular empeño a la hora de mi muerte. Octavo día. Hoy tráeme a las almas que están detenidas en el purgatorio y sumérgelas en las profundidades de mi misericordia, que mi sangre cayendo a chorros apacigüe las llamas que se abrazan. Todas estas almas me son muy queridas. Ellas cumplen el castigo que se debe a mi justicia. En tu poder está socorrerlas. Saca todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas a ellas. Oh, si supieras qué tormentos padecen, ofrecerías constantemente para ellas el óvulo de tus oraciones y así saldarías las deudas que ya tienen con mi justicia. O sea, al final, lo que quiere decir es que aunque nosotros seamos perdonados, pero tenemos un grado de conciencia. Si yo llego y robo $100 y pido perdón, está bien, pero ¿qué tengo que hacer yo? Devolver esos $100 si puedo o compensarlo. Pero si yo a alguien le robo $100 y le digo, vaya, perdóname, ajá, y mis $100, no, es que eso no te lo doy, yo ya te pedí disculpas. Entonces nosotros tenemos que compensar o pagar qué tan conscientes estamos y aún así hicimos las cosas. Esto digamos que es un tema que no me voy a detener porque es un poco amplio. Sin embargo, si ustedes leen Pedro, 1 Pedro 3, 18 a 21, habla del espíritu, de predicarle a unos espíritus encarcelados. También hay unas historias que hablan de eso. Hay un predicador muy interesante, ex pastor, por cierto, que habla de este tema. Ahorita se lo voy a poner aquí como mensaje para que copien el link y después de esa presentación, si quieren ver este video en YouTube, dura como 20 minutos, se puede esclarecer un poco esto del tema del purgatorio, para no profundizar mucho en esto. Aquí les acabo de pasar el link a todos. Veamos, noveno día. Hoy tráeme a las almas tibias. Esto es bien importante este día. Dice, hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. Por su tibieza e indiferencia, mi alma sintió una inmensa repugnancia en el huerto de los olivos. Ellas fueron las que me hicieron gritar, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Para estas, la última esperanza de salvación será recurrir a mi misericordia. Veamos qué dice el Apocalipsis 13, 15, 16. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Quiénes son esas almas tibias? Nosotros, como cristianos, somos un reino en espera. O sea, y mientras viene el Señor en la segunda venida, tenemos que administrar el reino. O sea, el mundo es nuestra responsabilidad. Si nos quieren privatizar en nuestro país el agua, nuestro deber es, o sea, hacer algo para que eso no suceda. Si quieren legalizar el aborto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pacíficamente marchar, vamos a oponernos, vamos a ir a la asamblea o al Senado a poner una carta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a la iglesia. No nos podemos desentender, así como Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Y en las primeras presentaciones. Entonces no nos podemos desentender. Entonces la gente que dice, ¿vas a ir a votar? Ah, no, a mí no me interesa ir a votar, que gane el que sea, o sea, a mí no me importa. O sea, eso es ser tibio. Si estamos en este mundo, tenemos que hacer algo. Aquí en este aspecto son mejores los fríos, o sea, los malos, que los que no hacen nada, porque por lo menos los malos hacen algo. Los malos trabajan día y noche pero trabajan, que es mandato divino. Mucha gente mala a la hora de convertirse, o sea, son unas personas que dan un gran testimonio, así como Pablo de Tarso, Saulo, cuando Dios lo votó. Él, o sea, su misión era cazar cristianos. En Hechos de los Apóstoles se ve. Dios lo convirtió y este Pablo fue alguien espectacular, o sea, sus cartas paulinas, todo lo que predicó, o sea, como él ya estaba acostumbrado a trabajar, cuando se pasó al bien trabajó. Entonces, él nos pide acción, o sea, que mientras él viene, nosotros administremos el mundo, somos un reino en espera.
Entonces las almas tibias son las que dicen, no, yo no me meto en problemas, o sea, esas son cosas del mundo, como muchas iglesias, que no es por criticar, ni quiero mencionar nombres ni nada, pero muchas iglesias así son, que dicen, no, hombre, esas son cosas del mundo, nosotros dediquémonos, que somos de Dios y hay que vean. Sí, pero a la hora que nos cortan el agua o ciertas empresas acaparan todo el agua y las comunidades pobres no tienen agua, hasta ellos salen afectados y después, no, Dios proveerá. Es que no es así, o sea, las empresas nos están, pónganle comunidades pobres, están acaparando todo el agua y la gente ahí sufriendo. Entonces, o sea, eso nos pide el más movimiento, ser activos, o sea, no ser tibios. Como les digo, los malos, los que fabricaron este virus, o sea, son gente inteligente que ha estado trabajando día y noche. Hay testimonios de gente de la ONU que habla de la ONU, es uno de los, para mí es uno de los anticristos de la vida actual por todo lo que hacen, pero hay gente, o sea, los testimonios, todo lo que dicen, de qué hace la ONU, que apoya al LGB, los grupos pro aborto, etcétera. Pero esos son gente que trabaja y anda viendo cómo debilitan el cristianismo. Y nosotros, rehusados de mano, bien gracias. Aquí donde dice Albert Einstein, son mejor ¿cómo es que se llama? Lo malo no son los malos que destruyen el mundo, sino los buenos que no hacen nada para remediarlo. Entonces, miren lo que dice Jesús de esto a San Faustina. Dice, esas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. Por su tibieza e indiferencia, mi alma sintió inmensa repugnancia en el huerto del olivo. Ellas fueron las que hicieron gritar, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Imagínense, o sea, hasta él sintió repugnancia. Y eso estamos incluidos todos. Todos en algún momento de la vida hemos sido tibios. Bueno, último, la gran fiesta, que dijimos que la gran fiesta este año va a ser el domingo 19. Dice, domingo después de Semana Santa. La liturgia de esa semana va a ser Juan 20, 19, 23. Jesús les dijo otra vez, las paz con vosotros. Como el Padre me envía, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esta es la gran misericordia. Aquí empieza. Este fue el domingo de resurrección. Sin embargo, nosotros lo celebramos una semana después, que es el día de la divina misericordia. Aquí, si ustedes ven, aquí Jesús les dio el Espíritu para poder perdonar. En las primeras cartas paulinas dice, quien se bautiza ya no peca más, pero realmente es imposible, todos somos pecadores. Entonces él, sabiendo que todos eran pecadores, nos da esta línea, les da a los discípulos como la patria potestad de poder perdonar, como dice Pablo en sus cartas. Nosotros somos el basurero del mundo, somos ministros de reconciliación. Antes, acuérdense que cuando nosotros cometemos pecados, para pecar si no somos sinvergüenzas, pero cuando el pecado más grande no es la blasfemia, sino que el daño al prójimo. Si dañamos al prójimo, rompemos la relación con el prójimo, con nosotros y con Dios. Si yo robo a una señora necesitada, yo robo y yo quiero satisfacer mi necesidad. No me importa la necesidad del prójimo. El aquel borracho que amaneció vomitando en la acera no está cumpliendo la voluntad de Dios. Tenemos una imagen y semejanza de Dios y estamos degradándonos como cerdos, como el hijo pródigo que comía hasta con los cerdos. Cerdos para los judíos era el animal más sucio, más sucio que podemos imaginar. Entonces, a la hora de nosotros cometer un pecado así contra el prójimo, nos rompemos la relación con el prójimo, con nosotros, porque también nosotros nos estamos dañando, y obviamente con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, se confesaban los pecados así públicamente, y como todo pecado lleva muerte, degollaban un cordero. Después, en los primeros cristianos lo hacían en comunidades y lo decían públicamente. Ahora en la iglesia de nosotros lo que se hace ya no en comunidad, excepto los catecúmenos que todavía lo hacen así, sino que ya se hace con un sacerdote que es como el representante de una comunidad. Y todos los que lo hemos hecho saben que es una gran vergüenza. A veces a los 2 meses se llega y el mismo sacerdote a la puya, o sea, con él mismo otra vez. Una vez me dijo, hijo, los mismos cuerpos, mismos pecados, pero sí da pena, o sea, da vergüenza.
Y la fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje. Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene mi misericordia. A veces nosotros tenemos miedo, hay gente que se aleja de Dios porque dice, no, yo soy un gran pecador. En el diario San Faustina, página 723, postulado 723, dice que cuanto más grande es el pecador, más grande tiene el derecho a mi misericordia. O sea que nadie tiene por qué tener miedo de acercarse a la misericordia de él. En aquel día se abrirán las entrañas de mi misericordia, derramaré todo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen a mi misericordia. El alma que se acerque a la confesión y santa comunión recibirá el perdón total de las culpas y penas. ¿Quiénes pueden recibir el perdón ese día? Ese día la misericordia, respiramos misericordia, está derramado en el aire. Toda persona que se arrepiente ese día, que le toque trabajar y no puede ir a la iglesia ese día, que se arrepienta en su corazón, incluso los ateos. Un ateo que se arrepienta en su conciencia por el mal que ha hecho, ese día recibe el perdón. Ese día, digamos que respiramos misericordia, en todos lados hay. Es la mega fiesta donde ese día tenemos el perdón total. Ahora, no sé si hay ya, con eso finalizamos, no sé si hay dudas, preguntas, algún comentario, algo. No. No, Oscar, muy bonito, muy interesante, muchas gracias. Vaya, excelente, me alegra que les haya gustado. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, algo ahí? Sí, me parece. Una pregunta. Ajá. La oración de la Divina Misericordia, esa oración le conseguimos en el YouTube. Vaya, se las voy a pasar ahorita en ese momento. Se las voy a pasar en ese momento en el enlace, pero sí solo pongan Coronilla, la Divina Misericordia, y ahí la pueden buscar. Pueden encontrar la versión corta, que dura como 8 minutos, 9, y la versión larga, que es más meditada ya. todavía, dura como 20 minutos. También en todas las radios católicas a las 3 de la tarde. Aquí les voy a dar un enlace donde la pueden encontrar. Ahí que se los acabo de pasar ahorita. Gracias. No sé si algo más. Sí, quizás uno de los comentarios, pues, que ha sido una explicación muy importante con el objetivo, pues, que sepamos realmente que todos podemos acercarnos a Dios y que Él sabrá darnos el justo perdón y lo que merecemos. Así que a mí me ha parecido muy importante, ¿verdad? Porque a veces olvidamos algunos de los pasajes importantes de la vida del Señor. Muchas gracias, Oscar. Correcto, excelente. Me parece que exactamente no tenemos que tener miedo, sino que Él mismo nos dice que por más grandes pecadores que seamos, mayor derecho tenemos a acercarnos a su misericordia. Bueno, no sé si hay otra duda, algún comentario más. Si Oscar, no la hay... novela Ajá, empieza el 10. ¿Sí? La novena empieza el 10 de abril. ¿Eso es lo que dijiste? Este año la novena empieza a acabar el 10 de abril. La pueden encontrar en YouTube, pongan la novena La Divina Misericordia, y la pueden ahí meditar, hacer la meditación, o en cualquier librería católica, o en YouTube, o en internet están también leídos. Pero si no, en YouTube la pueden encontrar también. Empieza el 10, correcto, este año. Cada año cambia. Muchas gracias por acercarnos a la palabra de Dios, por tu tiempo y por toda esta bonita información llena de gracia. Muchas gracias. No, a la orden, a la orden. Al final todo eso se hace por más gloria y honra de Dios. Él es digamos, todo, e incluso ese material, si lo quieren, me lo piden y yo con gusto les paso la presentación y ya es de ustedes poderle explicar aparte a quien corresponda. Tengo una duda, entonces si ya no tienen más dudas, les quiero hacer una consulta a ustedes. ¿Por qué quieren entrar? ¿Quieren entrar por su justicia o por su misericordia? Por su misericordia. ¿Alguien más? ¿Quieren entrar por su justicia o por su misericordia? Bueno, yo pienso que por las dos cosas, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas que son injustas y necesitamos
una misericordia para ser perdonados por las cosas que a veces hacemos no queriendo hacer daño o veces sabiendo que estamos haciendo daño. O sea que pienso que las dos cosas se complementan. Sí, correcto. Pero ¿cuál es lo que dice al final? De que quien no entre por su misericordia va a tener que entrar por su justicia. Y ahí nos van a juzgar hasta los malos pensamientos. Entonces, bueno, me parece también acertada el comentario. Bueno, si no hay más comentarios o dudas o algo, entonces hasta aquí terminamos. Entonces, gracias ahí por la atención. Y si requieren la presentación, me escriben así aparte y yo con gusto se las paso, ¿ok? Ya, Oscar, gracias otra vez. Un gusto escucharte. Muchas gracias, Oscar. Saludes, Daniel, ahí. Muchas gracias a ustedes y feliz noche entonces. Y si no es necesario salir, nos quedémonos en casa, ¿ok? Gusto de escucharte. Hey, gustazo ahí desde aquí de El Salvador para allá, para Estados Unidos, ahí. Muchas gracias, Oscar. Un gusto escucharte. Hay que mantenernos en comunicación. Gracias, igualmente ahí. Entonces, nos vemos a todos, feliz noche y mantengamos la cuarentena lo más que podamos, ¿ok? Claro que sí. Y nos mandas la presentación, por favor. Sí, con gusto, ya se las mando. Quien me la pida por aparte se la puede mandar. Muchas gracias. Cuídate mucho. Bueno, entonces feliz noche a todos. Adiós. Bye, bye. Adiós.